Hola a todos y a todas, soy Andrés Ceballos y en este video vamos a ver cómo modificar la simbología de los datos vectoriales y también cómo agregar etiquetas a los datos vectoriales. Entonces estas son opciones de visualización de los datos dentro de QGIS. Para eso vamos a utilizar aquí los mismos elementos que ya teníamos cargados en la sesión anterior. Tenemos archivos shapefile de líneas y archivos shapefile de polígonos. Vamos a ver entonces cómo poder ir cambiando los colores de estas capas. Lo principal es que existen tres tipos de asignación de color, principalmente para los formatos shapefile. Por un lado están los símbolos únicos, por segundo lado está el categorizado y por otro lado está el graduado. Para poder ver estas opciones dentro de QGIS tenemos que utilizar acá en el panel de capas, podemos dar clic derecho sobre la capa que queremos modificar y después cambiar ver sus propiedades. Entonces, por ejemplo, vamos a trabajar un poco nuevamente con la red hidrográfica. Vamos a darle clic derecho, suma la capa, ahí está nuestra red hidrográfica. Si se fijan acá, por defecto QGIS siempre cuando abre las distintas capas vectoriales, las entrega siempre todas en un mismo color, ya sea de polígonos, de puntos o de líneas. En este caso no tenemos puntos, pero cumple la misma función, serían de forma similar. Entonces, para cambiar o modificar esto, la red hidrográfica por ejemplo, le damos clic derecho, propiedades, aquí está, y en propiedades hay que irse a la pestaña estilo. Dentro de esa pestaña estilo, probablemente a ustedes les aparece así al principio, muy pequeña, pero si ustedes agrandan esta capa de estilo, lo cual es recomendable, pueden encontrar ahí algunos estilos adicionales. Ya. Como estamos hablando de una red hidrográfica, podríamos perfectamente utilizar, como se ve acá, el símbolo único. Aquí están todas las opciones para poder modificar las simbologías. Y como les comentaba, las tres principales son símbolo único, categorizado y graduado. Esas son las tres más utilizadas. También está ningún símbolo, que es ningún símbolo, y basado en reglas, que es un poco más avanzado, que no lo vamos a abordar en este práctico. Símbolo único entonces es por defecto en la opción que se carga la capa. En este caso tenemos símbolo único, donde tenemos el color naranjo casi, la red hidrográfica. Si se fijan acá, cuando estamos en esta opción, tenemos para poder definir las unidades en que se pueda medir esto. Aquí va a depender, pero milímetros está bien. La transparencia de la capa, es decir, podemos modificar qué tan opaca o no opaca es esta capa. Aquí se puede modificar. Entonces, por ejemplo, si le ponemos una transparencia de el 50% o casi el 50% y presionan aquí aplicar, ahí está cómo se puso transparente la capa. En este caso lo vamos a dejar al 0% y vamos a aplicar. Además también entonces acá se puede modificar el color. Si ustedes pinchan encima del color van a poder tener varias opciones acá. Lo pueden ver en rampa de color, rueda de color o en muestras de color. Ahí están. La más útil yo creo que es la rueda de color. Entonces aquí ustedes pueden modificar, si presionan clic sobre esto pueden dar vuelta. Si fijan pasan por todos los colores. Y si quisiesen negro o rojo pueden modificar acá el HCB, ¿sí? Negro y blanco. Negro, blanco. O si quieren rojo, ahí estaría el rojo. El que indica el color finalmente es este circulito
blanco que se ve acá. Ese es como el color, y el actual correspondería a este, y el antiguo el que está ahora, en el que está la capa, como ese naranjo color salmón. Entonces en este caso, como estamos hablando de ríos, perfectamente nosotros podríamos ponernos por aquí un color más o menos que tenga azuloso, por ahí, o quizás por acá también, y poner algún color azul. Puede ser algún azul intenso como ese. Aceptar, ahí queda definido el color. Y si ustedes aplicaran, ahí inmediatamente pueden ver cómo se ve la red hidrográfica con colores. Además ustedes también podrían modificar la anchura. Aquí pueden disminuirla. Si la dejan en 0, el software asume que es la mínima anchura que tenga. Y si la aumentan, eso está en milímetros. Aplicar. Ahí está. Se puede aumentar, por ejemplo, pero obviamente los ríos, nosotros nos conviene que sean lo más delgado posible. Aplicar ahí. Ahí están los ríos. Y también existen acá opciones para nuestro tipo de línea. Por ejemplo, que son opciones predefinidas. Por ejemplo, canal, ya viene hecha, por ejemplo. River, que sería el río, ¿cierto? Ya está hecho. Ahí hay otras opciones. Ustedes pueden ir aplicando y viendo qué es lo que pasa. ¿ven? Esa opción. Esa. Ahí está. Ahí está. Pueden modificar, seleccionan cualquiera. Esa, por ejemplo, ahí está. Como se pudieron dar cuenta, cuando uno cambia por estas opciones, debajo de line, donde dice acá, aquí, aparecen múltiples otras opciones. Y esto representa que cuando tenemos más de una línea, o cuando también tenemos una línea sola, como por ejemplo esa, uno puede entrar a modificar la línea misma que está considerando. Por ejemplo, en esta que está acá, sabemos que tiene una línea de marcador, pero que esa línea de marcador está hecha por marcadores. Entonces el marcador sería ese para poder editar. Entonces yo podría editar el marcador que forma esta línea. ¿Sí? Y así sucesivamente con todas estas líneas compuestas. Por ejemplo, esta que es una línea compuesta, esta también es una línea compuesta. Entonces ahí aparecen todas las líneas que la componen. ¿Sí? Esto quizás da para harto porque si se fijan, por ejemplo, ese tiene muchas líneas incorporadas. Pero ustedes se podrán imaginar que acá uno puede hacer el icono que quiera finalmente para su línea. En el caso de los canales vamos a utilizar esta de canal y vamos a ver qué es lo que pasa cuando damos clic en la línea sencilla que lo compone. Clic en la línea sencilla y nos cambia acá la visualización. Y esta visualización, vamos a ver solamente los aspectos básicos. Se puede modificar esa línea sencilla como aquí, apretando esa opción, y puede ser una flecha, puede ser un generador de geometrías que es para cosas avanzadas, que es línea de marcador, que sería como la línea que vimos antes, que se le agrega un marcador, ¿sí? Y línea sencilla, que sería lo más sencillo de utilizar en este caso. Entonces, por ejemplo, aquí vamos a quedarnos con la línea sencilla y tenemos las mismas opciones, porque como justamente esta línea está formada por solamente la línea sencilla, sería casi lo mismo que utilizar eso para modificarlo. En este caso, vamos aquí en color, vamos a cambiar este color, vamos a irnos al azul y vamos a poner un azul intenso acá, ahí está. Vamos a aplicar para ir visualizando, ahí están nuestros drenes. Y por acá también podemos disminuir el milimetraje hasta llegar a higher line, que sería una línea del tamaño de un pelo, decirlo lo más delgado posible. Este desplazamiento lo que hace es mover la línea, es decir, que se mueve de la posición en que está, en este caso debería estar siempre en 0.
El estilo de la plumilla se puede modificar qué tipo de línea que queremos. En este caso queremos línea sólida, pero podría ser perfectamente con guiones o separadas por puntos, etc. El ángulo de las líneas, como lo interpreta, puede ser este bisel que tiene esa forma como se puede ver ahí, el inglete que es totalmente recto el ángulo, y el redondo que redondea la punta, más que el bisel. En este caso el bisel está bien. Y el estilo a los extremos, es decir, cómo termina la línea, cuando se finaliza una línea, cómo termina, puede ser cuadrado, plano o redondo. En este caso podríamos dejarlo redondo para que se vea más redondo. Y acá también se puede modificar la transparencia de la misma capa, de la misma forma que habíamos visto antes. Además, también, por ejemplo, si nosotros quisiéramos agregarle otra línea a esto y hacer algo más personalizado, podríamos apretar aquí el signo más, y al apretar el signo más, automáticamente se nos agrega otro símbolo. Entonces nosotros, por ejemplo, podríamos poner sobre esta línea que acabamos de crear. De hecho, esta la podríamos engrosar un poco. Podríamos, si aplicamos esto, se vería de esa forma, pero podríamos perfectamente esta línea sencilla. Entonces se podría agregar acá, aumentar el milimetraje de la azul, por ejemplo, y la de la otra por hacer alguna cosa. Se podría perfectamente poner una línea de guiones, por ejemplo, en el medio, que tenga que ser un poquito quizás más ancha. Ahí. Y aplicamos. Y ahí por ejemplo, se ve de esa forma. Podemos cerrar también y acercar y ver cómo queda esa opción. Ahí están entonces los ríos con su doble línea. Pero en este caso, como es una red hidrográfica, voy a darle clic derecho nuevamente, propiedades, y voy a eliminar solamente la línea punteada. Y para poder eliminar una línea de esta, se presiona acá, eliminar capa de símbolos. Ahí está, y ahí me queda solamente esa, y la dejo en hardline, aplicar, ahí está. Perfecto. Bueno, esa fue la primera opción de tipo de línea, considerando símbolo único. Ahora yo perfectamente podría utilizar la opción de categorizado. La opción de categorizado lo que hace es considerar como distintas clases los elementos que están contenidos dentro de la tabla de atributos del shape. Y por el otro lado, la opción graduado solamente aplica a aquellas columnas o campos que son numéricos. Es decir, lo que hace es graduar el color dependiendo del número que tenga una columna determinada. En este caso entonces vamos a ver primero categorizado. Si yo presiono categorizado, enseguida me entrega acá la opción de agregar una columna. Entonces si se fijan, aquí al lado de la columna aparece ABC cuando se trata de columnas de tipo texto, y aparece 1, 2, 3 cuando se trata de columna de tipo entero, número enteros, y 1,2 cuando se trata de columnas que tienen información en números reales. En este caso, por ejemplo, vamos a utilizar el tipo de DREN para darle color a nuestra capa. El símbolo se podría cambiar, en este caso vamos a dejarlo igual en línea sencilla, aceptar, y acá me da la opción de una rampa de colores. Entonces yo puedo seleccionar distintos tipos de colores o en su efecto poder utilizar colores aleatorios, al azar. Voy a dejar los colores aleatorios y una vez que se hizo esa selección, uno presiona acá clasificar, y al clasificar automáticamente se agregan todos los valores únicos que tiene tipo de DREN en la tabla.
¿Se acuerdan que tenía arroyo, canal, estero, quebrada, río y zanjón? Ahí está. Y también se puede modificar acá la leyenda. Este es el valor, es decir, que no es modificable de la tabla. Y la leyenda es lo que se va a ver en QGIS, en la capa. En este caso podríamos cambiar este río, este RAO, y ponerle río. En este caso sí acepta el tilde, por eso tiene ese problema la A ahí con ese palito, porque la tabla original del Shape no acepta ese tipo de elementos gramaticales como el tilde. Ahí está. Perfecto. Y zanjón también podríamos zanjón ponerle el tilde respectivo de la leyenda. Eso se hace con doble clic sobre la leyenda. Ahí entra uno en modo edición del texto o el caption que se va a ver en la leyenda. Y ahí está. Se puede volver aquí a modificar la transparencia de la capa y hacer también otras opciones adicionales que son más avanzadas, que no las vamos a ver ahora, pero si tenemos ya de esa forma puesto, ponemos aplicar y ahí automáticamente van a tener distintos valores mis símbolos. Ahora si yo, por ejemplo, quisiera aumentar la anchura, puedo ir acá a cambiar el símbolo. Voy a aumentar un poco la anchura para que se vean mejor los colores. Voy a poner en 1.2, voy a aceptar. Pero para seleccionarlas, para que se aplique sobre todas, si se fijan yo estaba ahí sobre estero. Si quiero aplicarlas sobre todas, puedo seleccionarlas todas y ponerle cambiar. Y ponerle 1.2. Ahí está. Y ahí me modifico todas las anchuras y los distintos colores. Ahora si yo quisiese cambiar un color determinado, tengo solamente que seleccionar la opción al cual quiero cambiarle el color. Por ejemplo esta, al zanjón le voy a cambiar el color. Y ponerle acá el color que yo quiero. En este caso, por ejemplo, vamos a poner un color verde. Ahí un verde brillante. Aceptar. Ahí se me cambió el color de zanjón. Y el río, vamos a cambiar el color del estero. Le vamos a poner con un color distinto para que el río sea verde, azul. Entonces el estero lo voy a poner en un color naranjo, podría ser. Ahí está, color naranjo por ahí. Aceptar. Y el río lo vamos a modificar. También si se fijan pueden darle doble clic y también entran en modo edición el tipo de línea de río. Y en este caso vamos a seleccionar un color azul brillante. Vamos a dar vuelta a esta rueda aquí. Azul brillante ahí. Al azul, ahí estamos. Aceptar. Y ahora vamos a aplicar y aceptar. Y ahí, entonces, ¿qué nos pasó? Es que dentro de la cobertura todo lo que considera como río se marcó en azul y los esteros, arroyos, zanjones, etcétera se marcan del color determinado y que se puede ver acá. Y aquí esta es la simbología. Ahí está, hay muy pocos zanjones que no se, casi ni se ven, pero lo que más hay son esteros, son ríos, quebradas, hay por montones, y los naranjos que serían esteros. Acá hay un zanjón, se fijan, acá arriba también. Y aquí entre medio hay unos canales, ¿no? Etcétera, ¿no? Entonces esa es la opción categorizada, ¿no? Para una cobertura de líneas vectoriales. Voy a volver a entrar dentro de las propiedades de esta capa y voy a verificar acá cómo se podría hacer, por ejemplo, con el nombre de comuna. Clasifico, le ponemos que sí, ahí se borraron. Ahí está por comunas y aplico. Entonces ahí que fue lo que hice fue cambiar el color de todos los drenes por tipo de comuna. Entonces ahora cada color representa una comuna distinta. Podría ser lo mismo eventualmente con, por ejemplo, el distrito electoral. Aplico. Distrito electoral,
clasifico, perdón, sí, ahí está, por valor leyenda, aplico. Y ahí entonces estoy viendo por distrito electoral. De la misma forma también podría ser la circunscripción senatorial. Ahí está. Tendría que volver a clasificar acá. Sí, ahí está. Y le puedo dar a aplicar y ahí está cómo se distribuye en el espacio esa variable. Y lo mismo podría ser, si se fijan, bueno, eso eran de tipo numérico, entero, y lo mismo se podría hacer también con numérico con decimales o real. Clasificar, y al intentar clasificar este tipo de shape o este tipo en base a este tipo de columna, dice, me tira un error que dice elevado número de clases, la clasificación arrojaría 9.531 entradas, lo que puede ser no esperado. Continuar, en este caso vamos a ponerle cancelar. ¿Por qué? Porque no tiene sentido poner tantas categorías dentro de un estilo categorizado. Para eso, entonces, está la otra opción, que es la que le había mencionado, que es el graduado. El graduado tiene la gracia de que es para números enteros o para números que son muy distintos, que existen muchas clases o tipos distintos de números. Entonces, acá, si se fijan, cuando selecciono la misma, más o menos la misma interfaz anterior, cuando selecciono el tipo de símbolo, o perdón, de columna, solamente me entrega aquellas que son numéricas, ya sea entero o numérico real. En este caso, por ejemplo, podríamos utilizar el número decimal real. Con el símbolo también va a ser de línea sencilla. Aceptar, lo bajamos ahí como línea sencilla para que... El formato de la leyenda, es decir, cuántos números me va a mostrar. Voy a decirle que tenga una precisión. Va a aumentar la precisión porque hay varios números menores a 1. Ahí está. Sí, está bien, una precisión de 4, es decir que me muestre 4 decimales. El método en base al color, o se podría eventualmente hacer en base al tamaño, ¿sí? Es decir, podría modificar el tamaño de cada uno de estos ríos, y entonces, ¿qué es lo que haría ahí? Graficaría en el mapa aquellos ríos que son más largos con tamaño más ancho, y aquellos que son más cortos con tamaño más pequeño. En este caso solamente por color, ¿sí? Es decir, que considere los números distintos que tiene, la variabilidad de números que toma la columna shape length, es decir, el largo de los ríos, y que la gradúe en base a una rampa de colores que aquí uno puede modificar. Entonces, como estamos hablando de ríos, perfectamente uno podría poner en blues, es decir, que varíe en la gama de los azules. Y acá en la clase en intervalos, acá donde estamos esto, acá, podemos poner clasificar. Y ahí automáticamente se hace una clasificación general de todos los valores que toma la columna shape length, que va desde el 0 hasta, como se podrán dar cuenta, el 30, eso sería un 337.000, ¿sí? Que sería este último valor de acá. Entonces en eso lo dividió. Yo eventualmente puedo aumentar el número de clases acá, cuando hago por intervalo igual. Puedo aumentar el número de clases y ahí me va a ir aumentando la cantidad de elementos que estoy agregando a la leyenda. Eso va a depender más o menos de la variabilidad que tengan mis datos. Y esto queda también para el usuario, para el uso del usuario. Además del intervalo igual se puede utilizar un cuantil. Ahí está. Que lo que hace es ir modificando esto en base al valor estadístico de posición, que son los cuantiles, en base a clases. Entonces, 10 cuantiles. Entonces estos serían los deciles, ¿cierto? De los datos. También podría dejarlo, por ejemplo, en quintiles. Ahí estaría en quintiles. Si yo pongo aquí 5 clases, ahí estarían los quintiles. También se puede utilizar rupturas naturales, que son natural breaks o janks, que también es una forma estadística de separar los datos. También bastante utilizada. En base a la desviación estándar, ¿sí? Es decir,
También el número de clases se puede modificar. Ahí está, en base a la desviación estándar. Y otra opción, Pretty Bricks, que no sé muy bien cómo funciona, pero también está esa opción disponible. Ya, en este caso vamos a utilizar rupturas naturales, que es una opción bastante utilizada, y además también se puede agregar más opciones, más valores acá, o eliminar. Si yo selecciono y elimino, o puedo agregar nuevas, o puedo borrar todo también. Ahí está. Y esas son mis opciones. También nuevamente tengo acá la transparencia de capa, etc. Entonces si yo ahora aplico, ahí está. Entonces se categorizó y le dio colores a aquellos que son más delgados, colores más claros, y a los que son más largos, perdón, colores más oscuros. Entonces si se fijan ahí los ríos, lo voy a poner aplicar aceptar y me voy a quedar con esta visualización que me deja marcado más en azul aquellos ríos que tienen un mayor largo. Si fijan acá hay uno cortado porque ahí entre medio tiene que falta un embalse, ¿cierto? Y ahí, eso sería con respecto a la visualización de una capa vectorial de líneas. Ahora, si quisiese ver otro tipo de capa vectorial, como por ejemplo la erodabilidad, ahí está mi capa de erodabilidad. Esta también viene por defecto en valores únicos. ¿Sí? Entonces yo puedo entrar aquí a las propiedades. Ahí está el símbolo único. Y de la misma forma, yo dentro del símbolo único podría ir cambiando las opciones tanto del fill completo como del relleno, que este en el caso del relleno sencillo. Podría cambiar el color de toda la capa. Entonces en este caso podría ser un color rojo. Aceptar y aplico. Ahí está, se cambia un color rojo. Voy a hacer una cosita, voy a mover esto para que se vea ahí. Y ahora sí. Ahí está. Lo voy a achicar un poquito. Ahí. O también podría algún símbolo predeterminado. Como wine, por ejemplo. Aplicar. Ahí está. Como dotted. Ahí está, que son símbolos que ya vienen predeterminados y que como también pasó con el shape de líneas, se agregan los marcadores o las opciones adicionales o elementos con el que está formado el símbolo, como los puntos, las líneas, el relleno. Ya. Y además, en este caso en particular vamos a utilizar solamente un color sencillo, por ende vamos a eliminar esta y vamos a dejar ahí el relleno sencillo. Ahí estamos con relleno sencillo. Vamos a aplicar. Ahí está. Y ahora, si es que entramos más en detalle dentro del relleno sencillo, tenemos que pinchar aquí abajo y modificar, por ejemplo, el relleno que tiene, la línea exterior. Podríamos ponerla solo en negro. Ahí está. O eventualmente hacer desaparecer esa línea poniéndola en verde. Ahí está. Ahí se desaparecer completamente porque puse ambos dos en el mismo color. Además, también se puede modificar el estilo del relleno. Por ejemplo, que sean líneas verticales. Ahí se modificaría también. El estilo de la línea exterior también podría ser línea de guiones.
yo puedo aplicar ahí e ir viendo las distintas opciones. También tenemos las opciones de los biseles, es decir, cómo terminan las líneas y las anchuras tanto de la línea exterior acá y también el desplazamiento en X y en Y, ¿sí? Para todas las líneas. Eso sería la opción de relleno sencillo. Ahora también tenemos múltiples opciones acá, y aquí hay muchas más opciones, como por ejemplo relleno de centroides, que sería solamente utilizando los centroides de cada uno de los shapes. El generador de geometrías, que es para avanzado también. El relleno de gradientes, si aplicamos se puede hacer gradientes de colores. Patrón de relleno de línea, ahí está, sería eso. Patrón de relleno de puntos, esto da para bastante, uno puede acá ir viendo todas las opciones. También se puede agregar una imagen raster, que aquí habría que cargarla, aquí en el archivo habría que abrir una imagen de raster, que podría también ser el fondo dentro de nuestro archivo. Relleno también con estos símbolos SVG, que son distintos símbolos de línea, distintas opciones que se pueden agregar. También ese relleno así, Shape Burst, que tiene esa forma. Después relleno sencillo, que era el que estábamos viendo. Ahí está el relleno sencillo. Y además también uno puede jugar con la línea exterior, que la línea exterior sea de flechas, ahí por ejemplo, o que la línea exterior sea línea de marcador, ahí, o que también sea solo la línea exterior. Esto también es bastante útil porque solamente nos deja marcar la línea exterior y el relleno es totalmente transparente. Esa sería la opción para símbolo único en un shape de polígonos. También en vez de símbolo único está el categorizado, que en base a una columna, por ejemplo en este caso el usos, uno puede nuevamente apretar clasificar y me lo clasifica en base al tipo de suelo, en este caso aluvial mixto, granítico del interior, etcétera. Y uno podría aplicar perfectamente, nos quedaría de esa forma. Si quiere cambiar el símbolo, puede cambiar el símbolo perfectamente, cambiando nuevamente acá en fill, línea sencilla, y poner relleno sencillo, aceptar, y ahí se modificó, aplicamos, ahí está, relleno sencillo. Podríamos eventualmente dentro de este relleno sencillo poner la línea exterior, poner el borde transparente, ahí está, y aplicamos, ahí está, ese es con borde transparente. También eventualmente podemos simplemente sacar esta línea, poniéndole otro color y ponerle acá sin plumilla. Entonces cuando uno le pone sin plumilla ahí, clasificar, aplicar, se supone que debiera eliminarse la línea. Y así podemos modificar, y la única forma de poder ver todas las opciones es ir presionándolas, ir explorando y cambiando las opciones. Entonces este sería el categorizado, y a su vez también tenemos el graduado, que es igual al del shape de polígonos, de líneas, perdón, es muy similar. Y en este caso también podemos seleccionar aquí un shape o sea una columna numérica. En este caso vamos a utilizar el área, por ejemplo,
esa es el área de los polígonos, y vamos a aplicarle un color, por ejemplo, de magma o inferno, ahí, y vamos a clasificar. Podemos poner intervalo igual o natural janks, ¿sí? O rupturas naturales. Aplicamos y ahí está, por colores, como se vería. Ahí está. Y relleno sencillo también podríamos... Y ahí está nuestro raster, nuestro shape, perdón, ya clasificado por colores. Entonces, como se podrán dar cuenta, existen múltiples opciones para jugar con la visualización. Y además aquí, por ejemplo, tiene polígonos invertidos, que también son otras opciones, o 2.5D. Y esa es una que es más compleja porque lo que hace es agregarle una dimensión. Entonces se va a demorar aquí la visualización, mejor voy a cancelarlo. Pero ahí, si se fija, me puso la aerodabilidad en 3D casi. Voy a cambiar el símbolo único y voy a aplicar mejor el símbolo único. Ya, y aquí entonces volví a la aerodabilidad, le puse en graduado, una escala cualquiera, clasifiqué, aplicar, aceptar. Y ahí queda mi aerodabilidad graduada. Ahí estamos. Lo mismo se puede hacer con los demás shapes. Eso sería entonces la visualización básica de las capas shape, cómo se cambian. En caso de una capa de punto es la misma idea, ¿sí? Pero eso es lo principal. Así que hasta un próximo video. Muchas gracias por la atención. Adiós.